Continuando con la materia de introducción a las políticas públicas, vamos a ver en qué fases del proceso de las políticas públicas concentran sus análisis. Bueno, los analistas se concentran en diferentes etapas del proceso de las políticas públicas. Establecen relaciones específicas con el proceso de las políticas públicas y albergan distintas ideas, convicciones y supuestos acerca de dichos procesos. Algunos, por ejemplo, se demuestran o se muestran muy interesados en el papel de los grupos de interés, en la definición de políticas, otros en el impacto de la burocracia en la toma de decisiones o en el papel de los profesionales en la ejecución de las políticas. Los analistas también pueden ocuparse de diferentes etapas del proceso como la formulación, la implementación o la evaluación de las políticas. Variedades de estos marcos de análisis. Ok, dada la amplia gama de entornos institucionales, orientaciones académicas, intereses de políticas públicas y relaciones con el proceso de las políticas públicas, no debe sorprender la diversidad y pluralidad de los marcos teóricos que emplean los analistas. Eh, usar marco, la idea de organizar el pensamiento a partir de marcos que estructuran y proporcionan un discurso de análisis empezó a usarse en la década de 1970 y 1980. Es posible pensar en los marcos como modos de organización de problemas que les dan forma y coherencia. Un marco implica la construcción de un límite alrededor de la realidad que se comparte o se tiene en común dentro de un grupo o comunidad. Puede surgir el conflicto dentro del marco o entre marcos diferentes. El estudio de las políticas públicas exige ser consciente de la manera en que los distintos marcos de análisis definen y discuten los problemas y cómo estos chocan, convergen y cambian. En una de las clasificaciones más perspicaces de este campo de estudio, Bowrow y Dissek apuntan que el análisis de las políticas públicas comprende cinco principales marcos de análisis: la economía del bienestar, la elección pública, la estructura social, el procesamiento de la información y la filosofía política. De bienestar y la elección pública son marcos de análisis derivados de la economía, la estructura social de la sociología. El procesamiento de información comprende la mayor selección de disciplinas, incluidas la psicología, el comportamiento organizacional, la inteligencia artificial y la ciencia de la información. La filosofía política también constituye una amplia categoría de interés que incluye tanto a la filosofía normativa como la ética, además de una metodología propia. Para efectos, se añaden tres marcos de análisis: el proceso político, la política comparada y el gerencial. Aquí se repasan los principales marcos de análisis propuestos por Bobrom y Drisek, además de los tres que se acaban de añadir. El marco filosófico se aborda con mayor entendimiento en los temas que vamos a ver subsecuentemente. Lo que es necesario enfatizar acerca de estos marcos, como menciona el autor del libro, es que no son necesariamente exclusivos o independientes del todo. El análisis de las políticas públicas, lejos de mantenerse aferrado a un solo marco, tiende a recorrerlos de manera transversal y a nutrirse de ellos. De hecho, algunas de las aportaciones más importantes al estudio de las políticas públicas provienen de aquellos que se han mostrado más hábiles para trabajar con diversos marcos a la vez. Como señala Wilbalski, el análisis de las políticas públicas requiere tanto de arte como de oficio. El análisis es imaginación, implica ejercicio experimental de pensamiento y creatividad. Brian Howard sugiere
al analista de políticas públicas plantearse como objetivo ser un aprendiz de todo, es decir, una persona con una buena formación o autodidacta en una amplia gama de enfoques y técnicas. No necesariamente un experto en alguna de ellas, pero con la habilidad de identificar si no es que poner en práctica técnicas potencialmente relevantes, conocimiento de su fortaleza y debilidad y un fuerte énfasis en los problemas de los responsables de tomar decisiones. Los marcos de análisis son herramientas de aprendizaje. Ahora, la economía del bienestar. En línea descendente directa del utilitarismo de Mill y Bentham, la economía del bienestar es un componente central del análisis de las políticas públicas en y para el proceso de las políticas públicas. Son muchos los libros que al analizar las políticas públicas presentan este tema como el paradigma dominante. En términos generales, implica la aplicación de las teorías y los modelos de la economía del bienestar para mejorar la racionalidad y eficacia de la toma de decisiones. El análisis de las políticas públicas como una forma de técnica racional derivada de los postulados de la economía del bienestar eh, se aborda o lo veremos en temas más, para entrar más en detalle un poco más adelante. ¿De acuerdo? Ahora, la elección pública. Uno de los principales libros de texto sobre el tema define este enfoque de la siguiente manera. La elección pública eh, puede definirse como la economía de la toma de decisiones fuera del mercado o simplemente como la aplicación de la economía a las ciencias políticas. La materia de elección pública es la misma materia de las ciencias políticas, la teoría del Estado, las reglas para votar, el comportamiento del votante, la política de los partidos, la burocracia, por poner unos ejemplos. No obstante, la elección pública sigue la metodología de la economía. Entre los exponentes clave de este marco de análisis citados se encuentran Down con An Economic Theory of Democracy, Niskanen con el libro Bureancy and Representative Government y eh, Dunleavy con Democracy and Public Choice. ¿De acuerdo? El enfoque de la elección pública se estudia con precisión con el institucionalismo económico o nuevo institucionalismo, que guarda una estrecha relación con el enfoque de la elección pública y se ocupa de analizar el comportamiento y desarrollo del mercado y de las organizaciones sobre la base de las teorías económicas y de la elección nacional dentro de la empresa. ¿De acuerdo? Ahora, la estructura social. Los enfoques de estructura social incluyen el análisis de las políticas públicas a partir de las teorías de la teoría sociológica. Aquí podemos, como lo menciona el autor en su libro, aborda la aportación de la sociología a la evolución del análisis de las políticas públicas de diversos ángulos. Las aportaciones de la sociología al análisis de los problemas sociales es de especial importancia. ¿De acuerdo? El enfoque del ciclo de la vida para aproximarse a los problemas sociales también constituye una importante fuente para el modelo por etapas del proceso de las políticas públicas. Los sociólogos han contribuido mucho a la compensación sobre el poder de la sociedad, en las organizaciones, en las instituciones y sobre la sociología del conocimiento, bueno, a nivel más general.
La sociología funcionalista influencia predominantemente en el enfoque sistémico para el estudio del proceso de las políticas públicas. El impacto de los enfoques sociológicos en las políticas públicas también ha sido importante tanto por su influencia directa como indirecta.